Excelente. Ya, muy bien, señores. Ahora sí. Buenos días con todos. Vamos a iniciar con la capacitación sobre las actividades nuevas que se están agregando al mantenimiento IM3. Mi nombre es Jim Retamoso, para los que no me conocen, del área de ingeniería, dedicada al área y a dar soporte al área de material rodante. Vamos a empezar con una pequeña introducción de los componentes que conforman el pantógrafo. ¿Ok? De repente no se ve muy bien. Tengo otras imágenes que pueden ayudar, pero básicamente esta era la más completa. Si es que de repente cuando ven el material o si lo ven en su celular, van a poder observar de que... A ver, ¿quiénes están ahí? No hay nadie más. Por ejemplo, Javier Velázquez ya está adentro. Pueden observar de que estos elementos son digamos que los más conocidos, que es el bastidor base, que forman parte principalmente de esto de aquí, la parte inferior, a donde van conectados los aisladores y soportan todo el peso del mecanismo. La tijera inferior completa, porque obviamente tiene partes, que viene a ser esta parte de aquí. La tijera superior completa, que es esta parte de aquí, la que soporta la mesilla. El accionamiento del fuelle neumático, que básicamente es esto de aquí, todo este mecanismo. ¿No se ve? Uy, con lápiz, puntero láser, acá está. Ahora sí. Bueno, como les explicaba, el bastidor es esta parte de aquí, la parte que soporta todo el peso del equipo y que va conectado a través de los aisladores al techo del tren. La tijera inferior, que es esta parte de aquí. La tijera superior, que es esta. La mesilla. El accionamiento, que es uno de los elementos que se van a inspeccionar en esta actividad nueva, que viene a ser prácticamente todo este mecanismo de aquí, el conjunto de palancas, ¿no?, que trabajan junto con el fuelle neumático. La barra de tracción y acoplamiento, que es este elemento de aquí, que tiene la función básicamente de contrarrestar la fuerza que ejerce el accionamiento hacia la tijera inferior para generar el movimiento angular de la tijera superior, y esto consecuentemente permite la elevación de la mesilla. La guía paralela, que es este mecanismo, que tiene la función de mantener a la mesilla siempre con los dos carbones o los dos patines paralelos hacia la catenaria. Si imaginamos que esta línea horizontal es la catenaria, la función de la guía paralela es que estas dos intenten tocar siempre al mismo tiempo la catenaria, ¿no? Esa es la función. La mesilla completa, que ya les mencioné, que es esta de aquí, que está conformada por los patines, los soportes, amortiguadores internos, estructuras, etc. ¿Dónde está? El aislador completo, que es básicamente el aislador con su juego de tuercas, ¿no?, tornillos para poder sujetarse. Las mangueras de aire comprimido, que son de 3 tipos. Eso no se ve en esta imagen, pero lo voy a mostrar después en un plano con mayor detalle. El control neumático. Bueno, acá no se ve. Acá en la parte posterior, y ustedes ya lo conocen, es una caja, ¿no?, de aluminio, en la cual cuenta con un circuito neumático de mantenimiento para control de presión y de caudal. Esto sirve para regular la velocidad y la fuerza de presión del pantógrafo, que vamos a dar un vistazo también posteriormente. La placa identificativa completo, que es básicamente un juego de tornillos y una placa donde está la serie del pantógrafo, que se encuentra en esta parte. Tuerca del tubo, manguera aislante. Bueno, la manguera aislante es una manguera que separa a todo el conjunto del pantógrafo con la alimentación neumática que viene del tren. Ok. Algunas características técnicas del pantógrafo.
altura mínima con aisladores, un tema dimensional, distancia de aislamiento, 57. Esta distancia es importante porque es una distancia a la cual va a haber el aislamiento dieléctrico suficiente, o en otras palabras, la distancia mínima que debe tener el pantógrafo cuando esté abajo de la catenaria, ¿no? Entonces esto se debe cumplir y se cumple en nuestra infraestructura. Altura mínima de trabajo, 90 milímetros. Altura máxima de trabajo, 850 milímetros. Todo esto es regulable, se puede regular con la barra de tracción. Máxima altura posible, bueno, esto es por diseño, 900 milímetros. Como le digo, en nuestra operación es de 90 a 850, pero se puede regular hasta 900. El ancho de la mesilla, bueno, tiene estas dimensiones, 1200 milímetros. Altura de la mesilla, 157 milímetros. Largo total en posición de reposo, etcétera. Peso total sin aisladores es de 64 kilos, más o menos 5 kilogramos, dependiendo de los desgastes. Y otras características dimensionales. Material del frotador son de carbón, ¿no?, con un tratado en cobre. Los aisladores, 4 unidades de 3 kilovoltios. La altura en general es de 60 milímetros y el peso de estos es de 460 gramos. Voltaje de régimen o nominal, 1500 voltios. Corriente nominal, 750 amperios. Corriente máxima que soporta el pantógrafo, 1500 amperios. Corriente de parada, 130 amperios. Temperatura ambiente a la cual trabaja de menos 30 grados centígrados a 70. Esto es importante también por el tema de operación en la noche y en los climas de invierno. Otras características dimensionales, la fuerza estática de origen, la fuerza estática de origen, la fuerza de contacto se podría decir, que es 90 newtons más menos 10. La constante de los muelles, 40.000 newton metro, se podría decir. Velocidad máxima bajo buenas condiciones de la catenaria, 120 kilómetros por hora. Esta es la velocidad del tren a la cual puede trabajar este pantógrafo. Aire comprimido, 5,5 bar. Esto para nuestra operación es de 6 bar, ¿no? Esto ha variado, pero esta es la presión nominal a la cual trabaja el pantógrafo cuando sale de fábrica. Tiempo de elevación menor a 5 segundos y en bajada igual, menor a 5 segundos. Esto también es regulable. Muy bien, antes de entrar a las actividades de mantenimiento, que son solamente 2 las nuevas que se van a exponer, voy a mostrarle unos planos para que puedan tener un mayor alcance y explicarles más o menos cómo es el movimiento del pantógrafo. Bueno, este es uno de los planos que nos dio el fabricante de los pantógrafos. Acá pueden tener un mejor detalle de los elementos. Sí, creo que se ve bastante claro. Básicamente, los elementos en los cuales vamos a trabajar en una de las actividades es la sustitución de las levas. Las levas vienen a ser estos elementos por los cuales pasan de manera rozante los cables mecánicos que transmiten la fuerza del accionamiento del pantógrafo, que es esto de aquí, este juego de palancas, hacia la tijera inferior, a través de un puente en seno para realizar realizar un mecanismo de palanca interpotente. ¿Qué significa una palanca interpotente? Significa que el punto de fuerza o de potencia, de acción, va a estar entre el punto de apoyo, que viene a ser estos rodamientos, y la resistencia o la carga que se quiere mover. Obviamente, la carga que se quiere mover es toda esta parte de la mesilla con la tijera superior. El punto de apoyo son estos de aquí, ¿no?, estos rodamientos, y la fuerza viene aplicada aquí, ¿no? Si se dan cuenta, la relación de palanca es menor a 1, porque la fuerza viene aplicada con un brazo de palanca mucho menor
que el brazo de palanca de la carga o la resistencia. ¿Esto qué significa? Que la fuerza se va a ver reducida, pero se va a ganar en velocidad. Algo similar ocurre también en esta parte de aquí, ¿no? En donde la fuerza ya va a ser transmitida por desde este punto, que también hay rodamientos, y en esta tijera la carga viene a ser la mesilla, que es lo que se quiere elevar. El punto de apoyo en este caso, o una contrafuerza, para ser un poquito más preciso en esta parte del mecanismo, viene a ser la barra de tracción, ¿no? Ya que este punto se va a mantener angularmente fijo. Obviamente la barra de tracción tiene una longitud constante, que es regulable, pero es constante durante la operación, y va a tener solamente un desplazamiento angular, ¿no? O circular a través, manteniendo este mismo radio. Entonces la fuerza va a ser ejecutada desde este brazo, que también, desde esta tijera inferior que también se mueve angularmente, ¿no? Y en combinación esos dos movimientos hacen de que la mesilla se desplace verticalmente. Ahora, este juego de palancas lo que hace es reducir la fuerza, que se podría decir que es bastante fuerte, porque son 6 bar y un fuelle o cilindro bastante grueso. Entonces tenemos fuerza hasta por gusto, ¿no? Por así decirlo. Lo que sí necesita es regular la velocidad. Por eso que tiene esa configuración, ¿no? Ahora, lógicamente, como acá tenemos una bisagra de soporte, las mesillas pueden moverse angularmente a través de este eje. Por lo tanto, es necesario una guía paralela, la cual va a mantener que esta mesilla siempre se mantengan los dos flotadores paralelos hacia la catenaria, ¿no? Y básicamente ese es el funcionamiento del mecanismo. Ahora, en lo que se va a trabajar son en las levas, porque como saben, los cables mecánicos trabajan bajo fricción con estas levas, entonces estas se desgastan con el tiempo. En el mantenimiento I3 corresponde hacer el cambio solamente de estas levas, y posteriormente a ello implica una inspección y condicionalmente un ajuste del accionamiento neumático. El accionamiento neumático, como les expliqué, viene a ser todo este mecanismo en el cual hay que hacer unas regulaciones y unas mediciones en estas tuercas que se van a ajustar al momento de hacer el cambio de los cables posterior al cambio de levas, y también una regulación de la altura de la balona o del fuelle neumático. Entonces, eso lo vamos a ver en las actividades. Este material se los vamos a estar compartiendo después de manera impresa, para que lo tengan más claro. Acá hay otro vistazo, es una vista superior del pantógrafo cuando está montado en el techo del tren, ¿no? Como saben, es igual en el MB1, MB2 y MB3. Este es un plano de montaje y este es un plano de detalle del mecanismo. Muy bien, entonces ahora continuamos con la sustitución de la leva. Bueno, la actividad 13026R0 o revisión 0 involucra una serie de pasos que lo vamos a pasar a describir. Las levas 2, según esta imagen, es esta de aquí, en la figura 1, se encuentran ubicadas en la tijera inferior y se debe desmontar el cable con terminales, revisarlo y sustituirlo si está dañado. Se refiere a los cables que pasan por las levas, ¿no? Para lo cual se tiene una secuencia de pasos que son bastante intuitivos: aflojar las tuercas, desmontar la sujeción del cable, aflojar las tuercas y desmontar ambos cables con terminales. Acá se refiere al punto 2 y 4 de la figura 2, que son estas tuercas de aquí. Está 4 y 2, ¿no? Como saben, los cables tienen dos extremos, y el punto 2 hace referencia a las tuercas que van con el puente en C, que va conectado mecánicamente, o mejor dicho, va a hacer el accionamiento a la tijera inferior. Y las otras tuercas corresponden al lado, que van al accionamiento neumático, ¿no? Luego desconectar las conexiones atornilladas, desmontar las levas 1 para su sustitución, ¿no? Que son estas de aquí, 2 y 1. Las levas son estas y el punto 2 son estas tuercas. Ok,
Sustituir siempre las levas por parejas, hay que tener en cuenta eso. Las levas, como saben, se desgastan con el uso, es porque están en constante fricción con los cables mecánicos, y estas tienen que cambiarse en parejas, porque si no habría una diferencia de altura entre ellas y una diferencia de fuerzas, y muy probablemente va a generar que una se rompa antes que la otra. Dime. Entonces ese cambio también aplica para los cables en pareja. Ahí lo dice, si es necesario. A este nivel de mantenimiento no te obliga a cambiarlos, solamente si es que se encuentran algún cable roto, subcable roto. Entonces será igual, cambiamos ambos cables. Claro, si se llegaran a cambiar, tendría que cambiar ambos cables, por un tema de desgaste. No puede haber uno nuevo y uno viejo, ¿no? Ok, ahora, paso 5, colocar las nuevas levas y después engrasar con la grasa Autol Top 2000 en la superficie de contacto con la leva y colocar y sujetar las conexiones atornilladas. Montar el cable con terminales, colocar cables en el eje, colocar tuercas y apretar ligeramente, colocar la sujeción del cable y la tijera inferior, colocar el cable con terminales en la leva y la sujeción del cable y colocar las tuercas y apretarlas ligeramente. Creo que hay un equivalente para la grasa Autol Top. ¿Ya? Esto creo que es el marca Lube, me parece, o HSE Lube, no me acuerdo. Ok, acá vamos a tenemos unas imágenes en las cuales pueden ver las levas ya cambiadas, ¿no? Son básicamente unos mecanismos medio redondeados, ¿no? Semicirculares, ¿no? Y esta es la grasa Autol Top, pero a granel. Tener en cuenta de que la grasa en spray es poco práctica en este caso, ya que vamos a envolver todo el mecanismo, la zona de fricción y los cables mismos. Vamos a hacer un acercamiento para que se pueda ver. Dime, Alex. Para hacer el cambio de las levas, ¿se trabaja con presión o sin presión? Ah, buena pregunta. Esa parte no lo quise poner aquí porque va a depender de cómo se realice el trabajo. Pero en el instructivo, al comienzo, hay una etapa previa. Por ahora se está considerando de que este trabajo se haga desmontando el pantógrafo. Pero lo cual va a ser reevaluado, ¿ya? Porque también habría manera de hacerlo en el techo. Pero por el momento, mientras no se tenga todavía una evaluación certera, se va a realizar desmontando el pantógrafo. Esto, lógicamente, trae un gasto de horas hombre muy diferente al que se haría esta actividad en el techo, ¿no? Pero por ahora se va a hacer así, al menos los primeros IM3. Ahora, cuando el pantógrafo está desmontado, lógicamente tiene que despresurizarlo, ¿no? Sin aire, y utilizando el elevador, ¿cómo se llama? El tecle que tienen ahí en el taller, se va a elevar manualmente la mesilla del pantógrafo, ¿no? Para poder tener un alcance y comodidad al trabajar en esta zona. Básicamente, al momento de cambiar estos cables y las levas, estas son las tuercas que se van a regular. ¿Okay? Eso lo voy a explicar en la inspección del accionamiento neumático. La segunda actividad es la 13012, revisión 1, inspección del accionamiento del fuelle neumático. Básicamente es realizar unas revisiones y unos ajustes. Comprobar la función del fuelle neumático mediante elevación y descenso del mismo. Como se va a hacer en el taller, esto de aquí se va a utilizar la caja de control neumático que está en el mismo pantógrafo y una conexión de aire de planta. Dependiendo de una inspección visual, porque esto es una comprobación del funcionamiento nada más, si fuera necesario sustituir las piezas dañadas. Esto es un tema ya de especialidad, por así decirlo. Inspección visual de los cables del mecanismo de elevación en busca de deterioros o daños. Al igual que en el cambio de las levas, acá también se busca verificar o descartar daños en los cables. Sustituirlos en caso sea necesario. El accionamiento del fuelle neumático debe sustituirse si la balona tiene fugas o si el accionamiento está dañado, mediante el siguiente proceso. Asegurar que el suministro de aire comprimido esté cerrado, ¿no? O sea, sin aire. Desconectar la manguera de aire comprimido. Desmontar el cable con terminales, que es este de aquí. Los cables,
¿no? Desmontar las conexiones atornilladas, desmontar... Ese es básicamente los pasos para cambiar el accionamiento. O sea, tienes que sacar estos cables y esta parte de aquí para retirar todo este juego de palancas. Colocar el nuevo accionamiento del fuelle neumático en el bastidor base, engrasar y colocar sobre todo las conexiones atornilladas, ver la actividad 13013, que es de engrase, montar el cable con terminales 3, 1302, que es una ficha de mantenimiento, que es un caso correctivo. Es muy difícil que un accionamiento esté dañado, ¿no? Porque es un sistema de tubos cuadrados bastante gruesos. Y conectar la manguera de aire comprimido, ¿no? Básicamente ese es el accionamiento, esta parte de aquí. Te piden sacar los tornillos para el eje de rotación del accionamiento, desconectar las mangueras, desconectar estos cables de aquí y entonces sale toda esta palanca. Ajustar el accionamiento del fuelle neumático según la ficha 13023, que es un ajuste. Ahora, en el caso de este ajuste, porque lógicamente se van a cambiar las levas, acá es donde aplica el tema de las regulaciones, ¿no? Que implica bajar el pantógrafo, o sea, la mesilla abajo, de forma que la tijera superior quede en reposo sobre los topes de apoyo. Aflojar tuercas de seguridad, tensar los cables hasta lograr una separación de 3 milímetros entre eje 3 y la leva 4. Eso lo voy a mostrar ahorita en la imagen. Verificar que la altura de la balona es de 75 más o menos 1 milímetro. ¿Ya? Esto es después de esta regulación de las tuercas. Levantar y bajar el pantógrafo varias veces para completar el ajuste. Si está adecuadamente ajustado, apretar las tuercas de seguridad. Levantar y bajar el pantógrafo para la verificación final del ajuste. Y por último, cuando se hace algún cambio de elementos en el pantógrafo, hay que comprobar la fuerza de presión estática, que eso ya lo conocen. Después de todo eso, engrasar con grasa autol top los cojinetes de agujas del accionamiento del fuelle neumático en el lado exterior. Acá hay un tema que fue una observación también hecha durante la capacitación que hubo con Schunk, que son los fabricantes de los pantógrafos. Es de que la grasa autol top en spray no es, digamos, adecuada para engrasar los cojinetes o los rodamientos que van en el accionamiento. Estos de aquí. ¿Por qué? Se ha evidenciado de que cuando realizamos la actividad de esa manera con el spray, internamente esto lleva 2 rodamientos por lado. Va uno por la parte externa y otro por la parte interna. Obviamente, como era evidente, el spray no ingresa por aquí, ¿no? Entonces, engrasarlos solamente harían que se engrasen a medias por las partes externas. La manera correcta de hacerlo es a través de un overhaul o ante un cambio de accionamiento neumático, ¿no? En la cual se desmontan estos rodamientos y se cambia todo el kit, o es solamente hacer el engrase dependiendo, ¿no? Ya de los temas logísticos de mantenimiento. Tú dices que solamente sería en overhaul ese engrase. Sí, en overhaul se aplica, o sea, se haría el engrase adecuadamente. En un i3, digamos, que no se va a desmontar, no se debería de echar. No se debería, porque, bueno, implican gastos, pues, ¿no? Porque estos rodamientos tienen una probabilidad de dañarse al momento de desmontarlos, ¿no? Porque están montados ahí bastantes kilómetros, bastante tiempo. En el IM13 lo van a poner en pasta, entonces. Sí, la manera, claro, o sea, Schunk tampoco lo respondió correctamente. Esto de aquí, en niveles de mantenimiento inferiores al IM3, solamente está especificado en su manual y en los de Alstom también, aplicar la grasa en spray, ¿no? Es lo que se puede hacer. Ahora, cuando de repente vamos a reevaluar esto y modificar el plan de mantenimiento para poder mejorar esta parte, pero involucraría aumento de horas sombra, aumento de logística y todo. Bueno, si quieren quedar hasta más tarde, normal, se puede hacer. Nada, se acelera nomás. Muy bien, tenemos entonces estas 2 regulaciones. Acá habla en la figura 3 que debe haber una separación de 3 milímetros entre el eje y la leva, punto 3 y 4, 2, 3 y 4 de la figura 3. Aquí están. 2, 3 y 4.
No sé si se ve muy bien, de repente creo que no se ve. Vamos a ver si lo vemos en el plano que tengo acá. Ah, no, acá está peor. A ver. No da más zoom. Hasta ahí no me llega. A ver. Básicamente es una distancia entre el final de la leva. Si se dan cuenta, la leva tiene dos finales, dos terminales, ¿no? Uno que está más arriba que el otro. El terminal que está más abajo es el que va hacia el lado del accionamiento, ¿no? Entonces, de ese extremo, en contra con el eje, básicamente, ¿no? Se tiene que medir una distancia de 3 milímetros aproximadamente. No hay tolerancias definidas, es una aproximación de 3 milímetros. Por eso que no hay una cartilla, un formato donde se va a llenar esto. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es, el punto que sí tiene un criterio de aceptación? Es la altura de la balona descomprimida, que es de 75 más o menos 1 milímetro. Lógicamente, estas dimensiones son muy importantes porque, si se dan cuenta, cualquier variación en la altura aquí va a generar un movimiento a través de este mecanismo rígido, ¿no? Y va a generar un desplazamiento de todos los cables, de la tijera y de todo el pantógrafo, ¿no? Es por eso que es muy importante esta medida de 75 más o menos 1 milímetro. Esta puede variar, como lo dice acá, aproximadamente 3 milímetros, pero el que sí va a ser el criterio de aceptación es este de aquí, la altura de la balona. Bueno, creo que muy rápido, unas 9 recién. Vamos a repasar unas actividades que están involucradas aquí. Dime. ¿En caso no está? Acá dice. Acá no dice. No dice. Sí, pero básicamente es un cambio. O del accionamiento, porque acá... ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Acá. El accionamiento del fuelle neumático debe sustituirse si la balona tiene fugas o si el accionamiento está dañado mediante el siguiente proceso. Esto indica de que más probable es que esto se detecte a través de una fuga de balona, porque las balonas vienen calibradas, con una altura calibrada, ya que tiene una función mecánica, ¿no? Dimensionada. Se debería cambiar la balona, pero previamente hay que inspeccionar si es por causa de alguna fuga, ¿no? O si es por causa del daño o doblamiento del mismo accionamiento, que lo veo muy difícil. Más que todo es por las fugas o daños en la balona. Básicamente el flujo de trabajo que se va a tener en IM3, ¿no? Va a ser, primero, desmontar el pantógrafo, ¿no? No creo que haya pantógrafo de rotación, porque todos ya han pasado su overhaul. Van a desmontarse durante el IM3. Se van a desmontar, se van a llevar al taller, se van a montar en el banco o este equipo de prueba, que es básicamente una mesa, ¿no? Para el pantógrafo. En ese momento se va a realizar una limpieza de la zona que involucra las levas, ¿no? Se va a hacer el desmontaje de estas levas y los cables, se van a evaluar los cables si es que están bien. Se van a sustituir, se van a volver a montar, se van a hacer las regulaciones según la actividad, ¿no? De estos tornillos y de la altura de la balona, ¿no? Después de eso se van a ajustar los tornillos si es que ya tienen las dimensiones adecuadas. Se va a engrasar de ser necesario. Bueno, ya debería engrasarse desde antes incluso. Y se van a hacer varios movimientos de subida y bajada para comprobar de que no hay nada flojo, de que todo está bien y que las dimensiones se han mantenido después de algunos ciclos de trabajo. Después de eso, como lo menciona el último, hay que hacer una comprobación del pesaje, ¿no? Entonces, como estamos en el taller, tenemos dos maneras. Usamos una pesa, que también hay, o usamos el dinamómetro, que es lo más común que hemos hecho. Ahora, esa actividad la voy a mostrar, que es la 13015. Vamos a configurar esto un ratito.
La ficha o actividad 13015, revisión 1, que es la última que tenemos, involucra, por ejemplo, aquí utilizar el equipo Shunk KM11, que lo tenemos, ¿no? Pero, bueno, a mí me hubiera gustado utilizarlo en esta oportunidad, pero hubo un tema de la instalación en la cual se está trabajando, y ahorita está en una fase de pruebas con una instalación nueva que se va a hacer en el taller de electrotécnica de contactores. Entonces, por ahora no se va a poder usar. La otra manera de hacerlo es, como lo menciona acá, utilizando una balanza de resorte, o romana, o dinamómetro, en su defecto, ¿no? En la cual se tienen que hacer las mediciones en subida y en bajada. Para nuestro caso tenemos infraestructura solo para la subida. Para la bajada tendremos que generar un soporte, que es justo el que se está construyendo también, para poder medir la fuerza de bajada. Si en algún momento han leído estas fichas, o los materiales que en algún momento también les he compartido, se tiene que tomar dos valores, un valor de fuerza en subida y un valor de fuerza en bajada, ¿no? Y al final estos valores se promedian, ¿no? Valor 1 más valor 2 entre 2. Y se tiene que medir también la fricción, o calcular la fricción, que es la diferencia entre el valor 1 menos el valor 2. O sea, el valor de subida menos el valor de bajada. El cual también tiene un criterio de aceptación, que es de 20 newtons, ¿no? Ahora, bueno, esto por el momento, por un tema de infraestructura, no se va a poder realizar. El ajuste, como ya lo saben, se realiza moviendo el tornillo de regulación de este regulador neumático, ¿no? Que es este de aquí. Bueno, como es común, girando en sentido horario se ajusta, en antihorario se afloja, ¿no? En sentido horario se aumenta la presión, en sentido antihorario se disminuye la presión. Eso lo van a verificar en el manómetro que viene de fábrica de este regulador. Ahora, una recomendación, quiero hacer hincapié, es de que nunca se fijen de estos manómetros, porque estos manómetros que vienen de fábrica, de los reguladores, de cualquier marca, de donde sea, normalmente no vienen calibrados, no vienen con un certificado de calibración. Y si lo tienen, son los de fábrica que te duran, bueno, no sé, unos meses, hasta un año, y después ya te dan cualquier valor. Lo decimos por experiencia, yo he trabajado en neumática y esto nunca nos hemos fijado en esto. Utilicen un manómetro que esté calibrado, verificado anualmente al menos, y con eso van a poder asegurar que sus medidas son las correctas. Para el caso del pantógrafo no se ve la presión neumática después del control neumático, lo que se ve es la fuerza, ¿no? Por eso van a llevar un dinamómetro. En este caso, un dinamómetro de tracción. Ahora, si es necesario, porque también van a verificar el funcionamiento del pantógrafo en el mismo taller, pueden aprovechar en realizar la regulación de velocidad, ¿no? Con un cronómetro. Y esto lo ven en la actividad, también me olvidé. A ver, un ratito, vamos a buscarla. La 13014. ¿La tengo acá? No la tengo acá. La segunda regulación importante en los pantógrafos, después del ajuste de la fuerza estática de presión, es el tiempo de subida y bajada, ¿no? Esto es bastante importante para la operación, ¿ok? Y que tire la primera piedra el que siempre hace esta medida del tiempo en los mantenimientos preventivos. Ya. Ok, ahora vamos a hacer un mea culpa y lo vamos a poner en práctica en la hora de la práctica, ¿no? Con el pantógrafo. El ajuste del tiempo de subida y bajada, ¿no? Esto se regula a través de unos estranguladores que van en esta parte, que son el 1 y el 2. Vamos a aumentar un poquito el zoom, ¿no? El 1 y el 2. Uno es para la subida y otro es para la bajada.
Por ejemplo, el tiempo de subida y bajada se ajusta mediante la válvula de mariposa 2 y el regulador 2 del control neumático. El tiempo de subida se ajusta mediante la válvula de mariposa o estrangulador 1, que es este de aquí, subida. Y el tiempo de bajada se ajusta mediante el regulador 2, que es este de aquí, el que está encima del regulador de fuerza de presión o de regulador de presión. Igual, girando el tornillo regulador 3 y 4 hacia la derecha, o mejor dicho, en sentido horario, esto es impreciso, depende de dónde lo mires, aumenta la subida, el tiempo de subida y bajada, o sea que se ajusta. Como saben los estranguladores, si tú ajustas el tornillo, disminuyes el diámetro de la tubería interna o los estrangulas, y si es que giras en sentido antihorario, los vas aflojando, ¿no? Aflojas el tornillo y entonces haces que ya no se estrangulen menos. ¿No? El procedimiento de ajuste, bueno, aflojar las tuercas de seguridad, ajustar la mariposa o los tornillos, ajustar el regulador 2 para que el pantógrafo baje en tiempo permitido. Bueno, este es lo mismo, es el 1 y 2, se refiere a esto de aquí, 1 y 2. Y sujetar las tuercas de seguridad. El tiempo de elevación hasta la máxima altura es de 5 segundos y el tiempo de descenso es de 5 segundos también, como máximo. En realidad no debería ser igual. ¿No? Bajada, subida. Fuerza, bajada, subida, nada más. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, como han podido ver, son solamente 2 actividades, son bastante rápidas, ¿no? Ya con la práctica lo van a hacer al toque, no debería demorar mucho. Lo que sí les voy diciendo es que probablemente esta actividad no la hagan totalmente ustedes. Como el pantógrafo se va a desmontar, muy probablemente lo va a hacer el personal de electrotecnia. Pero igual ahora van a tener la oportunidad de meter la mano al pantógrafo. ¿Ya? Y por última vez también de paso. Es broma, es broma. Como es correcto, bueno, las referencias de esta presentación son estas aquí. Ficha de mantenimiento, la 13026, revisión 0, sustitución de la leva, que es de Alstom. La ficha de mantenimiento 13012, revisión 1, que también es de Alstom. El manual técnico de pantógrafo de semitijera, ¿no? Que es propiedad de Schunk. El instructivo o instrucción técnica de mantenimiento IM3 parte techo. En esa parte del instructivo van a encontrar estas actividades, ¿no? Que es de una transporte. Y además fotografías tomadas en campo con créditos al taller de electrotecnia de MER. Bueno, señores, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, hoy es el momento. El tiempo de subida solamente y de bajada te da el máximo, el mínimo. Ya, el mínimo. En teoría no debería golpear nada más, pero igual tienes amortiguadores. ¿Se puede dejar en un valor más o menos de 3? Mira, yo desde mi punto de vista que sea un valor cercano a 5, para que todos estén estandarizados, porque de fábrica vienen así, vienen a 5 segundos, solamente que no se pasen, ¿no? Claro. Otra pregunta. ¿Alguien se acuerda el nombre de la grasa que está en reemplazo de la Top 2000? Sí está, pero no me acuerdo de memoria ahorita. También lo vemos, lo tenemos todo. Ahí está. Me va a hacer un punto para el examen, pero no quieren. Ya. Ahí está, Top 2000. Su equivalente es el HHS Lube de Wurt, que también es en spray. Ok. Ya, esa es la grasa que se va a usar en reemplazo de la Top 2000 en spray.
porque a granel sí se tiene, hasta donde sé. No ha habido problemas de abastecimiento. Es más, creo que ya no produce la Top 2000, me parece, porque hubo problemas hace como 2 años de abastecimiento de ese producto y justo por eso se compró este aquí. Muy bien, señores, continuando con la parte práctica, ahora que estamos en el taller de electrotecnia, tenemos en la base la mesa de soporte del pantógrafo, uno que ha salido de un mantenimiento, de un overhaul, así que ya está en buenas condiciones. No vamos a manipularlo demasiado porque son elementos nuevos que han salido de un kit de compra reciente. Para esto tenemos a nuestro compañero Marco Carranza, que nos va a ayudar con la parte práctica, en primer lugar. Él es un técnico que ha participado en las capacitaciones de Schunk y está totalmente capacitado para este trabajo. Así que le va a dar la muestra en primer lugar de estas actividades que se van a hacer en IM3. Bueno, la primera actividad que vamos a realizar es el cambio de las levas, ¿no? Para esto, en primer lugar, hay que elevar el pantógrafo, ¿no? Con la grúa pescante. Y bueno, para dar un poco de comodidad, ¿no? Con este trabajo, ahí lo van a ver en práctica. Se va a realizar la limpieza de los mecanismos con el objetivo de poder desmontarlos sin ningún problema. Para esto utilizamos un desengrasante de propósito general, ¿no? Y junto con un paño absorbente o algún trapo que no deje residuos. Utilizando una llave ratchet y un dado de 10 milímetros, junto con la ayuda de otra persona, vamos a desmontar las levas, ¿no? Haciendo una operación de contraesfuerzo, contra palanca. Siempre utilizando los EPPs adecuados, guantes de protección mecánica. Utilizamos las 2 llaves mixtas entre 2 personas para mayor comodidad y empezamos a retirar los tornillos de sujeción del soporte en forma de C, ¿no? Retiramos solamente desde un extremo los cables de tracción sin modificar la altura de las tuercas que están en el extremo inferior, con el objetivo de que no se desregulen o modifiquen estas cotas, ¿no? Que deben ser aproximadamente de 3 milímetros en el extremo, de acuerdo a la parte teórica ya revisada. Bueno, como se observa, realizamos los mismos pasos con el otro cable de tracción. Lo liberamos del soporte en C. Dependiendo de la habilidad del operario,
se puede utilizar el método de contrapalanca con las dos llaves, pero siempre ayudándonos de que alguien sostenga este soporte, ya que está totalmente libre, ¿no? Muchas veces en el extremo de los terminales de los cables de tracción se produce un tipo de agarrotamiento u oxidación que no permiten la fácil liberación de las tuercas. Entonces hay que utilizar algún tipo de solvente, WD-40, pero el objetivo es liberarlo. Para el montaje se tiene que tener cuidado al momento de realizar el montaje de este cable de tracción sin modificar la posición de las tuercas, ¿no? Hay que tener en cuenta de que tienen una longitud diferente y tienen tuercas diferentes. Ahora que ya se tiene desmontados los cables de tracción, se proceden a desmontar las levas, que son los elementos que se sustituyen en este mantenimiento IM3. Para ello utilizamos la llave ratchet con dado de 10 milímetros y una llave mixta de 10 milímetros. Al terminar de retirar los dos pernos de sujeción de las levas, muy probablemente las levas estén un poco agarrotadas o instaladas a presión, y para ello necesitamos un martillo de goma o un martillo de nylon con el objetivo de darles un pequeño golpe y liberarlos de esta adhesión que deben tener al momento de trabajar tanto tiempo. Como se observa, el golpe tiene que ser suave, sin el objetivo de dañarlo, solo liberarlo un poco, darle un pequeño desplazamiento. No metálico. Cuando las levas están nuevas, se tienen que montar de una manera más cuidadosa para evitar el rayamiento al momento del montaje, ya que el alojamiento de estas levas es un poco reducido. Tiene que estar montado de esta manera y posteriormente se le va a aplicar la grasa Top 2000 a granel, ¿no?, para su protección y evitar daños por fricción con el cable mecánico en su operación normal. Los tornillos pueden ser reutilizados. Normalmente en el kit están viniendo tornillos cuando se hace el overhaul, y estos tienen que ser ajustados con un par de apriete de 6 Nm.
Antes de aplicar el par de apriete, hay que darle una presentación a las tuercas y los tornillos, ¿no? Y para aplicar el par de apriete se necesita un torquímetro con un accesorio, un cabezal de tipo boca de 10 milímetros para estos tornillos. Luego del ajuste se tiene que aplicar la grasa DOC 2000 a granel, como se explicó anteriormente. Debe quedar como se ve aquí en las levas. El propósito de esta grasa es justamente reducir los desgastes por fricción entre el cable mecánico y las levas, ya que estas en todo su funcionamiento normal van a estar friccionando con este elemento. Entonces la cantidad de grasa tiene que ser moderada, no puede tener muy poca grasa, prácticamente tiene que cubrir el espacio cóncavo de la leva para que pueda estar un poco sumergida el cable de tracción. Y de manera inversa, como se ha desmontado, el cable debe montarse desde el punto de sujeción inferior, ¿no? Sin mover las tuercas que se dejaron al momento de desmontarlo. Se posiciona con el soporte en forma de H y se colocan las tuercas correspondientes a ese extremo del cable. Como se ve aquí, la posición de las tuercas tienen que estar parejas, ¿no? Visualmente nos podemos guiar de la cantidad de vueltas que están quedando en el extremo del tornillo o del espárrago que están en los cables de tracción, o podemos tomar una medida simple, ¿no? Con algún instrumento de medición, una wincha, una regla o un perno. Luego de montar ello, procedemos a bajar el patín del pantógrafo con ayuda de la grúa pescante. Y lo que vamos a hacer es la medición de la altura de la balona en posición de reposo. Para realizar esta medición necesitamos un accesorio como una regla o un nivel, ¿no? Y poder generar un plano paralelo a la plancha circular que se encuentra sobre la balona y poder realizar la medición de altura entre la base de la balona y la plancha superior de esta. Como se puede observar, la altura de la balona en posición de reposo está por debajo de los 70 milímetros. La medida nominal es de 75 milímetros, más o menos 1 milímetro. Para regular esta altura, lo que se debe hacer es volver a subir el patín del pantógrafo y realizar la regulación en los extremos roscados de los cables de tracción que están del lado del soporte en C. Lo suficiente nomás para poder trabajar. ¿Ya? Y hacen una regulación aproximada. Van, en este caso, reduciéndole las alturas.
misma cantidad de hilos que dejan para un lado les sirve como referencia para el otro. Y van bajando. Que asiente bien y vuelven a controlar la altura hasta llegar a los 75 milímetros. A ver. Estamos lejos todavía falta. Sube el 5. Esto toma unos minutitos. Ya una vez que lleguemos a la altura, se fijan en él para que tengan como referencia para futuras regulaciones. En este caso, lo llevo para el otro lado. Bien, estoy dejando una referencia más o menos de 2 hilos, ¿ya? 2 hilos como referencia. Distancia. ¿De ambos lados? Ajá, en ambos lados, sí. Vamos a ver ya. ¿Cuánto estamos ahora? Ya, estamos aproximándonos, ya, mira, estamos en 72, 73 milímetros. ¿Ya? Estamos bastante cerca. Una última. Recuerden que es media vuelta a las tuercas. Y lo mismo que le doy a un lado, le doy al otro. Ahí está. Perdón, hijo. Esto siempre tiene que estar suelto para que la altura no les robe. Ahorita estoy en 74 y medio, casi 75. ¿Ya? Tranquilamente puede quedar ahí. ¿Ya? 74, 75. 75 es el estándar, pero es más o menos 1 milímetro por lado. ¿Ya? Entonces la verificación es de ambos lados. ¿Ya? De ambos lados, ahí está. Igual, 74 y medio, casi 75. ¿Ya? Entonces con eso estamos llegando a la altura que manda el instructivo, ¿no? Entonces ahí una vez que ya está asegurado nuestra altura, con la ayuda de nuestro compañero, procedemos a ajustar la tuerca y la contratuerca porque es la medida que ya queda. Está el compañero, por favor, compañero. Estas tuercas y contratuercas tienen un torque que es de 70 newton. ¿Ya? Para esto sí vamos a tener que usar nuestro torquímetro. Lo regulamos a 70 newton. Este comienza en 60. ¿Ya? Ahí está, 70 newton. Usamos nuestro dado 19. Ya listo. Estamos trabajando con un compañero bastante fuerte. Igualito acá, aproximan la tuerca móvil, que la del fondo es la fija que ya no se mueve para nada. ¿Ya? ¿Sí? La base la vuelves a poner para atrás, que quede comodidad. Ya, ahí está. Ya, listo, señores. ¿Ya? Una vez que ya tienen ajustado todo, la tuerca de 6 newton,
más la tuerca de 19 milímetros que asegura el cable de tracción, proceden a hacer su respectivo marca de par y apriete. Ya. Abajo no se marca porque no se llegó a desmontar, pero si en caso el cambio de levas incluyera un cambio de cable de tracción, el mismo procedimiento es para el otro lado opuesto de la tuerca, ¿no? Luego ahí marcan el de aquí. Recuerden que es 6 newton y 70 newton. Se deja lubricado el cable de tracción. Anteriormente habíamos lubricado el apoyo, pero solamente nos faltaría la parte externa. Siempre el hilo del perno corto, como referencia, les tiene que quedar siempre al ras del diámetro del eje, ¿ya? Tratar de no sobrepasarse, ¿ya? A lo mucho sobresale 1 milímetro. ¿Por qué? Porque si ustedes se pasan demasiado, les deja poco margen de rosca al lado opuesto para hacer la regulación. Se dan cuenta que el cable es casi exacto, acá está el ras y al otro lado solamente está volando 1 milímetro, 1,5 milímetros nada más. Es por lo mismo que el cable viene así casi exacto, que no les deja mucho margen. Se procede a quitar todos los elementos de ayuda, ¿no? En este caso las eslingas, todo. Siempre para elevar hay que apoyar acá, ¿ya? En esta parte del travesaño del brazo. Aquí se eleva. Ya por mi parte es toda la parte práctica. Faltaría una última parte que, como saben, siempre que se hace algún cambio de algún componente, de alguna pieza del pantógrafo, hay que hacer el ajuste de la fuerza de presión, ¿no? Y de paso vamos a aprovechar en realizar las pruebas o ciclos de funcionamiento que debe tener el pantógrafo. Ahora vamos a hacer la regulación de la fuerza de presión que ejerce el patín con respecto a la catenaria, ¿no? Para este caso vamos a hacer la simulación apoyándonos de nuestro tecle. Dame una mano con el dinamómetro. Cuélgalo ahí arriba. Ya. Para esta prueba nosotros normalmente nos apoyamos, para esta regulación nos apoyamos siempre en una base de la estructura del bastidor, ¿ya? Del bastidor. Algunas veces lo hemos hecho acá, pero esa es la manera incorrecta. Siempre nos tenemos que hacer de acá, del bastidor. Ya no de acá, sino de aquí, del bastidor. Claro, nunca de las partes móviles, siempre tiene que ser una parte fija. En el dinamómetro de tracción se debe configurar la unidad de medida en kilogramos y esto debe hacerse con el pantógrafo sin esfuerzo sobre este dinamómetro. Podría conseguirse antes de la colocación en el pantógrafo o realizando una bajada del patín del pantógrafo manualmente con el objetivo de setearlo. Ahora vamos a proceder a realizar el control del tiempo de subida y bajada de pantógrafo. Para esto debemos manipular 2 tornillos de estranguladores, uno para la subida y otro para la bajada. El tornillo de regulación de subida se encuentra
entre la válvula de seguridad y el regulador está solo, se puede identificar fácilmente, y el tornillo para el tiempo de bajada se encuentra en el regulador, en la parte superior. Liberamos las tuercas de seguridad con una llave de boca de 13 milímetros para poder liberar estos tornillos y así poder regular el tiempo de subida y bajada. Como saben, en sentido horario se realiza un ajuste, una subida de la estrangulación o una disminución del caudal, y en sentido antihorario se abre la apertura de esta válvula y se permite un mayor flujo del caudal. Hacemos una primera prueba con una llave manual del taller para ingresar aire al sistema del pantógrafo, en el cual se van a tomar unos tiempos. Luego de hacer una manipulación se observa que el pantógrafo está un poco lento. En la bajada está al mismo tiempo en que salió del mantenimiento, y solo con los dedos se regulan estos tornillos para poder ajustar este tiempo de subida y bajada.